el bus de servicios y el control de accesos. El bus de servicios nos va a permitir implementar un conjunto de servicios comunes que entregan una funcionalidad para nosotros. Por ejemplo, los dispositivos móviles, pues lo que hace totalmente sentido es que yo me conecte a ese bus de servicios. Y lo más importante, si ustedes construyeron el servicio en un canal binario, en un TCP, y su servicio solo soporta HTTP, Service Bus les va a dar la capacidad de cambiar de protocolo sin necesidad de hacer nada más que moverle a la configuración. Eso es uno de los beneficios que nos entrega AppFabric. Segundo, oye, yo quiero saber qué está pasando en mi servicio. Cada vez que alguien se loguea, quiero saber que alguien se está logueando. El Service Bus me va a dar la capacidad de escuchar los eventos que sucedan en el tubo. Y lo último, identidad federada. ¿Por ahí alguien ha escuchado hablar de identidad federada? Bueno, identidad federada les va a dar la capacidad de ustedes delegarle al Access Control del AppFabric los temas de autenticación y autorización de acceso a mi aplicación o los servicios de mi aplicación. ¿Qué es lo que típicamente hacemos cuando creamos una aplicación? Creamos nuestra tabla de usuarios, contraseñas, y entonces en nuestros servicios tenemos que hacer algo para que cumplan con ese modelo de seguridad. Con el Access Control se tienen que olvidar de eso. Ya viene implementado y simplemente tienen que, vía configuración, hacer uso de la plataforma de identidad federada. Véanlo como, ¿qué pasa cuando ustedes van al banco? ¿Quién les pide las credenciales? El cajero. ¿Y qué credenciales les pide? El de una entidad válida o en la que él confía, como el IFE o como la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos emite nuestro pasaporte. Lo mismo sucede en el Access Control. Es un esquema de certificados, ahorita no vamos a profundizar en ello, pero es la pieza fundamental para la construcción de servicios con identidad federada. Y entonces, vamos a pasar a otra demo, a un par de demos más. Voy a cerrar esta solución, vamos a darle stop. Y voy a abrir otra solución que ya tengo también construida. Y esta es una aplicación orientada a la gente que viaja y que tiene que enviar sus reportes de gastos. Disculpa. Sí. ¿Es posible que llenemos la nube de información, o sea, que la saturemos? No, tenemos 100 teras de espacio, de capacidad. Entonces, no tienes problema hasta que llegues a los 100 teras. Y, por ejemplo, la capacidad de procesamiento. Ahorita, si quieres, Windows Azure, gracias por hacer esa pregunta. Nosotros como desarrolladores vamos a tener la capacidad de elegir qué tamaño de poder de cómputo vamos a poner en la nube. Entonces déjenme brincar un slide que tengo aquí preparado. Porque, por ejemplo, ahorita dijiste, se crea una base de datos, pero tiene 2 réplicas más. Entonces vas a tener redundancia, o sea, muchos datos repetidos 3 veces, no solo 1, 3. ¿Te acuerdas que hablé de que el límite por base de datos es de 50 gigas? Sí. Por base de datos sí tenemos una limitante de 50 gigas. ¿Por qué? Porque para proveerles ese nivel de servicio del 99.95%, la plataforma, cada vez que creamos una base de datos, se encarga de replicar otras 2. Si nosotros tenemos una base de datos de 1 tera, significa que vamos a replicar en otro hardware, porque aparte internamente se genera en otro hardware, no se crea en el mismo clúster. ¿Por qué? Porque pues, si se crea el clúster ya no me sirvió de nada esa réplica. Entonces imagínense el reto de si tenemos una base de datos de 1 tera, la tengo que replicar en otros dos clústeres de base de datos. Esa es una de las razones por las cuales, desde el punto de vista relacional, tenemos una limitante por base de datos. Ahora, no significa que solo puedes tener una base de datos. Puedes tener cientos de bases de datos, y eso es a lo que en SQL Azure llamamos crecer hacia afuera, o scale out. ¿Sale? Tú podrías implementar patrones de diseño en donde la información de tu cliente está en una base de datos en particular,
Entonces, por cada cliente tendrías una base de datos, que ese es un escenario totalmente viable. Y el otro escenario es, si ya le quieres poner mucho coco, hacer un patrón de diseño en donde vayas creciendo conforme vas llenando el espacio. Una nota importante del tamaño de base de datos. El tamaño de base de datos es solo para el data file. Los que están por ahí acostumbrados a trabajar con SQL Server, se acuerdan que una base de datos puede consumir espacio en un log de transacciones, en un archivo de datos, es decir, donde físicamente residen mis datos, y además, pues también puede hacer uso de TempDB o de MasterDB, que son las bases de datos de sistema de SQL Server. Lo único que importa son los 50 gigas en el data file. ¿Cuánto tiene el log de transacciones? Eso no importa. ¿Cuánto tiene el ocupado en Master o en TempDB? Eso tampoco importa. Y por ejemplo, los costos son diarios, mensuales, anuales, por el tiempo que la uso o el tiempo que la desuso. Qué bueno que sacaste el tema. Vamos a hablar rápido de eso. Traigo por aquí un par de slides por si me hacían esta pregunta. Y bueno, primero, por ahí me preguntaste, oye, David, ¿qué capacidades de cómputo tengo en la nube? En la nube tenemos, para nuestras aplicaciones, estos tipos de instancias. ¿Se acuerdan que cuando corrí la aplicación en el App Fabric local había un motor que crea instancias? Crea instancias en la nube de estos tamaños, small, medium, large, extra large, y en el PDC hace 2 semanas se anunció el extra small instance. Eso lo vamos a ver más tarde. Y por ahí viene el costo por hora. Entonces, ¿qué significa el costo por hora? En Windows Azure solo pagas lo que consumes por hora. Es decir, en un escenario como el del proveedor de venta de boletos, si todo el mes nada más tuve 2 instancias de 12 centavos de dólar y solo 2 días tuve 4 instancias, porque fue cuando salieron los boletos de YouTube, solo voy a pagar por los 28 días mis 2 instancias de 12 centavos de dólar por hora y los otros 2 días voy a pagar 4 instancias de 12 centavos por dólar. ¿Eso qué significa? Que yo pueda pagar los recursos bajo demanda. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque entonces no tengo que tener toda una infraestructura preparada para mantenerla utilizando en general un 60% de su capacidad y solo 2 días un 80%. Eso es a lo que nos referimos con paga lo que consumes. Y si se fijan, ahí tenemos por ahí las definiciones abajo de qué significa cada instancia. Por ejemplo, una instancia pequeña equivale a un servidor con un procesador de 1.6 GHz y aproximadamente 2 GB de RAM. Pero si me voy a una extra grande, imagínense que son una aplicación como Ticketmaster, probablemente voy a ocupar instancias extra grandes. Por ejemplo, una extra grande es equivalente a un servidor de 8 procesadores y que tiene aproximadamente 14 GB de RAM. Claro, el costo por hora de ese poder de cómputo es 96 centavos de dólar por hora. Entonces, aquí se vuelve un tema interesantísimo. Nosotros como desarrolladores debemos de saber qué capacidades de cómputo necesita nuestra aplicación. Y entonces tenemos que hacer uso de todas las suites de pruebas que tengamos, ya sean las de Microsoft o de terceros, para poder determinar qué capacidades de cómputo requiero. ¿Por qué? Porque si no, el de finanzas me va a fusilar. Me va a decir, oye, brother, ¿por qué aprovisionaste una aplicación, una instancia extra larga o grande, si, brother, lo que necesitaba era una medium? O sea, estamos pagando de más. Entonces, nuestra obligación es saber qué capacidades de cómputo requiero. ¿Sale? Este slide habla precisamente de los niveles de servicios. Y para todos vamos a tener, en el caso particular de las instancias, un 99.9 o 99.95. Microsoft, si no cumple con ese nivel de servicio por temas asociados a nosotros, es decir, no funcionó todo nuestro esquema de
de clustering de los datos o de las bases de datos o de la red y se cayó el servicio por nuestra culpa, les va a devolver dinero. Bien, y entonces, ¿respondí tu pregunta? Bien, vamos a terminar la demostración. No, todavía no, ya sé que ya quieren el Kinect, pero todavía no. Lo que tengo aquí es un ejercicio. Oye, espera, ahorita que hablaste de finanzas, supongamos que el primer año que trabajo con ustedes me cobras, digamos, lo máximo, 96 centavos por hora. Y digamos que al siguiente año, en mi presupuesto, tú me subes los precios a $5. Y yo digo, ¿sabes qué? No quiero, no te quiero pagar $5. Quiero que me des mi información y voy a trabajar mi información de forma local, con mi servidor local. ¿Puedes hacer eso? O sea, entregarme la información o la información es tuya. No, la información es de ustedes. Existe un Non-Disclosure Agreement cada vez que se contratan los servicios de Azure. Nosotros no guardamos ningún tipo de información de estas bases de datos. De hecho, el esquema de seguridad para las bases de datos sigue siendo el de SQL Server. Ustedes deciden a quién le dan el acceso y nosotros con ese Non-Disclosure Agreement no guardamos nada ni hacemos uso de esos datos. Tú puedes ir en cualquier momento, bajar y sincronizar los datos de la nube. No te vamos a decir, ya dejaste pagar, pues ya te amolaste, ¿no? O sea, y por ejemplo, la forma de saber ¿cómo puedo saber yo que tú no usas mis datos? Porque, por ejemplo, son confidenciales. Microsoft tiene unos Non-Disclosure Agreements muy fuertes, esa es una. Tenemos una política de privacidad muy fuerte, de hecho, si tú entras a cualquiera de los portales de Microsoft, hasta abajo te va a decir cómo hacemos uso de la información. ¿Me puedes tú capacitar para poner mis propios candados? Sí, de hecho hay algunos talleres, ahorita si quieren se los menciono, de donde pueden ustedes saber cómo hacer uso de la plataforma de manera gratuita y por la tarde, si quieren, va a haber un taller de Windows Azure. Y por ejemplo, al momento de ligarme yo con Windows Azure, ¿tú me vas a proporcionar software? Sí. Gratis. Si eres estudiante, hay DreamSpark, por ahí si se suscriben a DreamSpark lo pueden bajar. Está el programa BeeSpark, que por ahí ya les habló Ricardo, y pueden acceder a todo el software de manera gratuita. De hecho, al estar inscritos a BeeSpark, hay un modelo de acceso de como 750 horas para Windows Azure. Si no están inscritos en alguno de los programas de Microsoft para acceder a las herramientas de manera gratuita, llámese BeeSpark, DreamSpark, o por ahí hay otro que se llama Website Spark. Hay una suscripción que les da sin costo durante 25 horas instancias de cómputo y durante 3 meses una base de datos. Gracias. Mira, quería preguntar acerca de... Acá. No veo. Hola. Ok. Quería preguntar acerca de que se está apostando mucho al cloud, al computing cloud. Entonces, cuando, por ejemplo, la tecnología va avanzando y los servidores tienen mayor capacidad, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienen un plan de transportar los datos que se tienen en un servidor a otro? ¿Ya está planeado? De los datos, tras bambalinas, ustedes no lo van a ver, pero tras bambalinas, Microsoft en sus centros de datos tiene todo un esquema asociado a alta disponibilidad y tolerancia a fallas. Entonces, tras bambalinas existen varios centros de datos y varios esquemas de replicación de los datos para que ustedes siempre tengan la información disponible. ¿Sale?